call. I'm gonna make a judgment call. Hey, good afternoon, everyone. I'm going to go ahead and call the meeting to order. I want to say Buenas welcome. tardes a todos, So glad to see our bienvenidos. colleagues from CMS here, and Gusto look de forward ver to nuestros some good colegas de information in the CMS presentation of aquí this hoy. budget. Let's start with introductions. Vamos a We'll go comenzar with, con las our introducciones. clerks, and then we'll have the executive team introduce themselves Presentaciones. from both sides. Good afternoon. I am Christine Smith. clerk to the Christine board. Smith, Good afternoon. de la I'm Junta. Marla Cease, Deputy Clerk to the Board. Good afternoon. I'm Susan Rodriguez McDowell. Susan Commissioner for Rodriguez District 6. McDowell, Good Distrito afternoon, 6. I'm Laura Meyer, and Laura I represent Meyer, District 5. representando Distrito Good afternoon, 5. my name is Lee Altman, Lee County Altman, Commissioner serving at large, and I comisionada also have the privilege of independiente serving as Vice Chair. y de Good afternoon, vicepresidente. everyone, and welcome. My name is Mark Jarrell. Mark I've been elected by Jarrell, the people of District del 4. Distrito Also have the honor 4, of serving con as el chair. honor de ser presidente de la Junta. Vilma D. Leak, represento el distrito más poderoso en esta ciudad, el Distrito 2. Good afternoon and welcome. My name is Arthur Griffin. I serve Arthur as Griffin, Commissioner at Large. comisionado Good independiente. afternoon and welcome. My name is Yvette Townsend Yvette Ingram, Townsend and I Ingram. serve you on the Board of County Commission at large. Independiente. Good afternoon, Tyrone Wade, County Attorney. Tyron Wade, afternoon, Dina abogado. Diorio, County Manager. Dina Diorio, gerente del condado. Good afternoon, Adrian Cox, County Budget Director. Good afternoon, Anthony Adrian Cox, Good afternoon. Leslie Johnson, Deputy County Leslie Johnson, Good afternoon, Mike Bryant. Mike Lincoln Bryant. County Manager. Derek Ramos, Hello, I'm David Boyd, CFO David for the Boyd county. del condado, Hello, Michael Griswold, Deputy Director Michael of Strategy and Griswold. Innovation. Lon Williams, Deputy Budget Director. señor Williams del presupuesto, Our CMS colleagues. Crystal Hill Superintendent, Crystal Hill superintendente, Strategy and Innovation Officer, señora Thompson, Financial Officer, Can't hear you. What did you say? Kelly Klutz, Kelly Financial Klutz, Officer, oficial del presupuesto, Tim Ivy, Chief Operations Tim Ivy, Nancy Brightwell, Chief of Nancy Recruitment, Retention, and Brightwell. Talent Development. Good afternoon. Melissa Botnight, Deputy Melissa Botman, superintendente diputada, Good afternoon. Thelma Byers Bailey. Thelma Bailey, Charlotte Mecklenburg on District 2. representando a los estudiantes de Distrito 2, Good afternoon. Candace Salmon Hosey, Candace Salmon Chief Technology Hosey, Officer. oficial Good de afternoon. tecnología, Shauna Spickard, Chief Shanna Communications Spickard, Officer. comunicaciones, Good afternoon. Keisha Khan, Keisha Chief Human Khan, Resource Officer. de recursos, Good afternoon, Scott McCauley, Chief Compliance Officer. Scott McCauley, de Good afternoon, cumplimiento, Ellen Monica, Executive Director of señora Mónica, All right. Well, thank you, de everyone. If you'll stand presupuesto. with me for the Gracias, Pledge of por Allegiance. favor. Ahora la I pledge allegiance. promesa de lealtad. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América, la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. All right, thank you, everyone. I think Gracias a everyone should todos. understand why we are here. We are going to hear from our Entendemos CMS que estamos aquí colleagues para with respect to oír their de parte budget de nuestros request. colegas We are happy to have de them here. CMS I en think we've cuanto all al been through this before. presupuesto. Hemos And hecho so we esto are going to use the same ground anteriormente, rules that we always las use. mismas reglas de Please allow siempre. them to go through Permite their que complete ellos presentation. terminen su We will open it up presentación for questions y and luego feedback that will be abrimos related la specifically reunión para to the budget preguntas request. relacionadas Any other al requests or items presupuesto. we can certainly take off. I think the superintendent would be fine with Yo creo que la superintendente parking lot, those ideas. está and, bien follow en back up que with our hablemos board de to otros the puntos manager's después office. Is that fair, y Madam después Superintendent? hacer las preguntas All por right, medio de la fantastic. Well, we oficina are going del to, turn gerente. it over to you. Le pasamos la palabra. Thank you so much and good afternoon. Muchísimas Chair Bell, gracias. Vice Chair Buenas Bell, tardes. members of the board. I bring you greetings on behalf of the Charlotte Mecklenburg Schools Board of Education. Traigo saludos de parte de la Junta Educativa. Reconocemos la colaboración que tenemos con ustedes. Quiero darle las gracias a Dina, que
en los últimos 3 años que he trabajado con usted. Agradezco las oportunidades que hemos tenido para estar de acuerdo y en desacuerdo. Foundation that you have built here in Mecklenburg County. So thank you so much. To Michael Bryant, look forward to working with you closely as you Michael Bryant, espero trabajar con usted. Beth Thompson es de estrategias e innovación. Nos va a hablar de los logros que hemos tenido en este año escolar. Entonces va a hablar del proceso de pronosticar y alineamiento del plan estratégico para el año 25-26, año escolar. Vamos a fijar metas para los 4 puntos para operar eficazmente. Kelly Klutz les va a hablar del presupuesto del año 25-26. Vamos a responder a las preguntas también. Le paso la palabra al señor Johnston. Señora Johnston. Buenas tardes. Charlotte-Mecklenburg es el segundo en tamaño en Mecklenburg County. Representan nuestros estudiantes 156 países, 126 lenguas. Hay 11 áreas, una escuela de K8 y 3 middle schools. Las estadísticas son que cubren 189,000 millas por año. Es el sistema de transporte más grande con 115,000 comidas servidas. Tenemos 4 goals que son reflexión de la visión de la comunidad y de alfabetismo temprano y para estar listos para la escuela secundaria. Aquí se muestran esas escuelas. También tenemos 4 protecciones. Our district placemat highlights our mission, vision, core beliefs, goals, and guardrails. The foundation for these are our 4 pillars of excellence. Hay 4 pilares de excelencia. And engagement. The 25-29 strategic plan El plan del 25-29 plan estratégico quiere exceder las metas que tenemos. Y el plan para el año 25-26 es el primer año del plan estratégico. Los planes de departamento del 24-25 muestran que hay un líder responsable para cada prioridad y para cada estrategia. Cada departamento ha mostrado sus metas y sus departamentos colaboradores. Y cada escuela tiene un plan de mejoramiento de la escuela. Todas estas cosas están en el website. En avance del año plan anual 24-25, en junio, le voy a dar un vistazo de lo que vamos a hacer. El año no se ha terminado todavía. Monitoreamos en cada reunión de la Junta Educativa, monitoreamos los 4 puntos y también nos dan los informes los diferentes departamentos para cada goal y para cada barandilla o protección. Los estudiantes que se gradúen es el punto clave, además de demostrar estar listos para
la universidad también tienen que demostrar que están listos para el resto de su educación. Han recibido $6.2 millones en becas. 11.621 escuelas de high school están en cursos avanzados. 39 graduaron en medio año y completaron sus grados de asociado en mayo. Charlotte-Mecklenburg, los estudiantes tienen that a student has mastered the skills required for employment and advancement in a career. Han ganado sus credenciales que les pueden mostrar a los empleadores. Tenemos muchos estudiantes que todavía están tratando de finalizar sus credenciales. Más de 1.600 estudiantes ya han ganado Grupo 2 y Grupo 2 o 3. Hicimos 3 ferias de carreras y 10,000 estudiantes de middle school vinieron para explorar los cursos de high school y para estudiar las posibilidades de carreras. Y tuvimos una feria de futuro en que hubo más de 300 estudiantes y 43 socios de negocios. En la feria de más de 1.500 estudiantes asistieron. También llevamos a 75 estudiantes al Job Fair. Es la primera vez que nos invitaron. Es la gente que es el punto clave en nuestro sistema. Entonces estamos tratando de reclutar nuevas maestras. Y ha resultado en muchas mejoras y en retención. El 99% de las posiciones están ya llenados. 100% de las nuevas maestras han tenido una experiencia de onboarding y el 82% de ellos dicen que eso les ayudó a sentirse preparados para sus aulas. Tenemos programas de carreras para las maestras que también les puede traer una posición más alta y más dinero. 92% de las escuelas tienen por lo menos una maestra certificada por la Junta Nacional y 1.450 de ellos en nuestro condado. Hemos aumentado la residencia de maestras. Es un programa de preparación de docentes que nos permite traer empleados actuales y empleados nuevos para que sean maestras certificadas. Aproximadamente 300 más maestras están inscritas en el programa de residencia de maestras. En la última feria de carreras tuvimos más de 1.300 en asistencia. Estamos abogando para aumentos estatales en el salario de maestras y también ofrecemos apoyo para estabilidad de viviendas y también ofrecemos apoyo personalizado para las maestras.
offering knowledge hemos servido más de 200 empleados con webinars, ferias y sesiones de información y apoyo personalizado. Para la excelencia operacional, hemos aumentado la seguridad para detectar y responder, incluso para las pruebas internas. Se establece un sistema integral de actualización del ciclo de vida del dispositivo. Se migraron plataformas de SEO obsoletas a las últimas plataformas de Microsoft, lo que resultó en una mejor seguridad. Se recibió más de 10,000 respuestas de encuestas y se facilitó 13 sesiones de participación. Y realizamos una cumbre de privacidad de datos de IA para brindar pautas para el uso de IA dentro de nuestra organización. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de la excelencia operativa, modernización y mitigación de riesgos, implementación de la fase 1 de Oracle, ServiceNow, FMX y Red Rover, transición exitosa de School Funds Online en la nube en febrero del 2025, preparado para la implementación del nuevo sistema de información estudiantil a nivel estatal. En cuanto a la excelencia en el compromiso, se lanzaron 5 consejos asesores de superintendentes y 3 conexiones con Crystal para involucrar a varias partes interesadas. Los socios comunitarios han proporcionado casi 1.1 millones en forma de donaciones y casi 18 millones en recursos y programas. Más de 45,822 voluntarios registrados para apoyar al CMS. Más de 8,500 voluntarios apoyaron una escuela de CMS. Se registraron casi 146,000 horas de voluntarios y la comunidad ha donado casi 5 millones en horas de voluntariado. Excelencia en el compromiso. Conexiones de participación familiar, 16,022. Participación en la Academia Familiar, 5,183, 22 sesiones virtuales de almuerzo y aprendizaje realizadas, 23 sesiones presenciales realizadas, disponibilidad bajo demanda, 29 sesiones con un total de 1,729 revisiones de video. Se colaboró con 16 organizaciones comunitarias y 13 sesiones de la Academia Familiar que apoyaron la comprensión de evaluaciones de los estudiantes. Ahora, el informe del Plan Anual 2024 al 2025. Pasando del año 2025 al 2026. Preparación y dotación de recursos, metas del objetivo 2025 al 2026. This planning work, our 25-26 annual plan, will officially launch on June 20th at our Summer Leadership Conference. You will see continuity between what has been accomplished in 24-25. Ustedes verán lo que pasaremos de informar sobre proyectos aislados a construir sistemas sostenibles en el año 2025 al 2026. Project management to process improvement. Our monitoring and reporting routines will focus on tracking not just los proyectos directamente alineados con los objetivos, proporcionar un currículo integral y desarrollo profesional, tutoría de dosis altas, tutoriales de acciones principales.
At our Board of Education's Las February metas budget del work Plan session, Anual we looked at 2025 al then current 26, data, 2026, trends related to hay our más goals. por lograr. And we noted the following. Nosotros Current notamos lo siguiente. 24-25 performance in goals 1 and 4 indicates En los that we're objetivos progressing del and will need to make continued objetivo forecasted 1 gains, al 4% and 2% al 4. respectively, in the upcoming 25-26 school year to achieve next year's targets. Current performance in goals 2 and 3 indicating that again we are los progressing, objetivos de but we los have larger gains to make in the areas objetivos of 2 grades 3 y 3 literacy and math 1 in the 25-26 school year. So in response, we're using our En theory of respuesta, change to prepare the estamos 25-26 utilizando annual plan los specific to those agentes goals de 1, 2, cambio. and 3. We know it's critical that we Nosotros sabemos que es each of the inputs crítico on this theory of change next year relative to the que needed rates nosotros of improvement for goal veamos attainment. la alta And it goes calidad without de saying that especialistas. teachers are critical. Las Pay our maestras son teachers better in a way críticas. that allows us to recruit the quality teachers we need. Para nosotros train and necesitamos develop those contratar teachers faster and a better, getting the profesores best de teachers alta in front of our calidad, students for the most alta days calidad possible. del maestro, And retain those profesional y teachers, desarrollo, reducing our need to alta recruit and calidad de train so instrucción much in básica. future years. Our teachers are the key levers. Nuestros maestros son la clave básica. And now, having reviewed our work in Y al 2025 haber and revisado upcoming work for 25-26, nuestros plan Chief para el Financial año Officer Kelly 2025 Klutz will share al some año information regarding the budget. 2026, ahora vamos a pasar al presupuesto para los años 2025-2026. So let's talk a little bit Gracias. more about the 25-26 school year. A ver, hablemos un poco más del año 2025-2026 y de nuestro People and presupuesto. stability. This includes continued investment in student devices and ensuring equitable Proporciona access recursos to claros a las juntas directivas para lograr objetivos centrados en los resultados de los student estudiantes. outcomes focus goals, and it's our first budget since Es nuestro primer presupuesto desde el año fiscal 2019 al 2020, sin financiación federal ESSER, aumento mínimo del presupuesto operativo total, aumento de menos del 1% interanual. Además, es el segundo año de un plan de sostenibilidad de 4 años y $2 millones para dispositivos estudiantiles que garantizan acceso equitativo y éxito académico. Aspectos destacados del presupuesto. Tenemos dos áreas. La primera, dar prioridad a la retención y el reclutamiento. Se asume un aumento salarial del 3% impulsado por el Estado para todo el personal, un promedio de un aumento de suplemento certificado del 5%, implementación de la fase 2 de escalas salariales alineadas al mercado para el personal clasificado personal. En cuanto a la inversión del capital, se invierte en seguridad, protección, techos y mejoras del HVAC para mitigar los riesgos operativos. Nuestra propuesta para el presupuesto federal es el siguiente. This makes up a small share, but they are critical. It's a critical share. They are designed to supplement, not replace, state and local funding. They support targeted needs like literacy, multilingual learners, and teacher development, areas where we often do not have enough state dollars. That's why we want to highlight the current Es por eso que risks associated queremos with federal destacar funding, especially in light el of recent presupuesto developments in federal. the federal budget. Recent updates indicate that Title I and IDEA funding are proposed to be maintained El at the current propósito level general of para las investment escuelas budget Título for 1 y fiscal year Título 2 es mejorar la educación básica y desatendidos delincuentes y en riesgo juventud, potentially apoyando una instrucción eficaz. Conversely, Title II and Title III programs face significant threats.
The budget proposes the complete elimination of the Title II, which supports teacher professional development, and Title III. En el título 2 se propone programas de residencia docente, desarrollo de profesores principiantes, director y desarrollo de AP, uso e instrucción del currículum. Y en el título 3, estudiantes multilingües, profesores multilingües, desarrollo profesional. Sometimes referred to as TSL, which was frozen several months ago amid a broader federal funding pause, remains in a state of uncertainty. Despite court orders to Hay varios programas que aún están en la etapa de incertidumbre sin saber qué es lo que vaya a pasar. And may undergo changes, the potential elimination of Title II and Title III, along with the ongoing freeze of es posible que se eliminen las escuelas con título 2 y títulos número 3 de estudiantes multilingües y profesores multilingües. Ahora vamos a hablar acerca del presupuesto del año fiscal 2025 al año 2026. La siguiente es nuestra recomendación del presupuesto operativo. Es por esto que después de esta revisión, porque es donde sus decisiones tienen mucho que decir, ahora vamos a hablar acerca de nuestro presupuesto operativo para el año propuesto 2025 y 2026. Designed to support the needs of 141,726 students. Las fuentes de esto es un ingreso especial de 4.3% y el 6% de las fuentes federales, localmente del 34.2% y a nivel estatal 55.4%. La mayoría en cuanto a los usos, la mayoría de nuestro presupuesto está designado a los salarios y prestaciones, con un total de 77.8%. El 4.8% para charter schools, para muebles 0.5%, para materiales escolares 5.4% y por último servicios de compra 11.5%. El total de nuestro presupuesto recomendado para el año 2025 al 2026 es de un total de $1.950.000.050.034. Para el fondo del capital, el total es $32.960.000. Para fondos empresariales, un total de $106.768.000 y el presupuesto total recomendado es de $2.090.000.000. Ahora vamos a hablar acerca de la asignación del condado de la propuesta operacional para el año 2025-2026. Vamos a tratar de recluir a más docentes. With the median home income of over $420,000 and average rents exceeding $1,600 per month. Transportation, health care, and child care expenses also add to the financial burden. To remain competitive and provide a stable los costos operativos recurrentes del año 2025 al 2026. And maintain essential programs. This slide reflects a set of en la investments we are choosing to siguiente make, not through a new funding request, but through redirecting existing dollars from central office.
Included here are efforts to strengthen our incluyendo leadership stability, address long-standing compensation gaps, and invest in teacher las talent. brechas de ajuste de Critical for retention and compensación, instructional quality. 400,000. Those adjustments help move us Todos closer to estos market, ajustes nos but we're still ayudan, not there. This is making pero aún no progress, but we're estamos not at the en donde finish line. debemos de estar. The areas have not been addressed in prior phases of the compensation improvements. So to be clear, Entonces, para estar claro, we are going to stop spending vamos a money dejar on de select gastar central office dinero expenses and start spending money y here in these empezar areas a on people that gastar are doing dinero the en las work in our siguientes schools. áreas. Our budget includes 4 line items that we'll walk through today. The first one being the certified teacher supplement. Teachers are the most important factor in Los student maestros son learning. los factores Our más district's work is importantes designed to en la empower and educación. support educators, ensuring that we have the resources, training, Asegurar and que tengamos compensation los needed to recursos y excel. la compensación necesaria. So we want to make sure we have a good Queremos understanding asegurarnos of de how teacher cómo salaries are determined. los salarios In North de los Carolina maestros están determinados, específicamente teachers in Carolina del North Norte. Carolina earn Todos a los maestros en state-determined and funded Carolina del base Norte salary ganan that is established by the North Carolina Teacher un Salary salario determinado Schedule por el sets the Estado. foundation for teacher pay across the state. Todos los maestros en Carolina del Norte ganan un suplemento determinado por el Estado y fundado para maestros como un suplemento adicional en base a su salario, excepto para los maestros quienes trabajan en Charlotte, Mecklenburg, Wake County, Guilford County, y Durham County. Only CMS and Wake will be excluded in 25. Son los que serían excluidos en el año 2025 al 2027. Of teachers in North Carolina, including those in CMS, receive a locally determined supplement funded by local Board of County Commissioners. This supplement is designed to help remain competitive and attract qualified educators. In some districts, with taxing authority or additional supplement or support from their local government, teachers may receive an additional local supplement beyond what is funded by their normal county commission. So when looking at average certified supplement across the state, CMS currently offers the second highest teacher supplement in North Carolina. It is our goal to be the top spot. But being near the top does not necessarily give our teachers an advantage. It simply helps, or it attempts to level the playing field. Mecklenburg County has one of the highest costs of living in our state. So unlike other areas of the budget, the local teacher supplement is funded entirely by the county. It is the only mechanism that we have to offset the cost pressures and make compensation more competitive here in Charlotte. Your investment directly impacts our ability Su inversión impacta directamente nuestra posibilidad de atraer talento a nuestras escuelas. Estos datos reflejan un punto en tiempo. Otros distritos también están presentando sus presupuestos y sus aumentos. Lo que es clave es una mejoría continua. Y usted tiene la oportunidad de ayudar con las necesidades específicas de Mecklenburg County. Durante nuestra sesión de trabajo del presupuesto, miramos 3 prioridades principales para asegurar que todos los empleados reciben un aumento y un aumento adicional para empleados certificados con 15 años de trabajo. Y esto ayuda el reclutamiento y la retención de maestros y otros empleados. Esta gráfica muestra el salario de maestros con un grado bachelor's y 30 años de experiencia. El tope es en el año 15 llega a la cumbre y continúa después del año 25.
Now we'll review state-driven Ahora vamos a salary hablar and benefit de adjustments, salarios the y second line item beneficios, that we're requesting. ajustes We proporcionados have por built el this budget Estado. on an assumption as we wait for a final decision on the 25-26 state budget. Estamos esperando el presupuesto del año 25-26 del Estado To ensure responsible para financial planning, asegurar CMS que is hay budgeting with an planificación assumed 3% salary responsable. increase based on the Estamos average pidiendo salary un increases aumento over de the last 25%, This is strictly a placeholder digo un assumption, aumento and de the actual increase will 3% depend on the en los finalized salarios state basados budget. en el promedio de los Using the aumentos same logic, we built the estatales budget on an durante los assumed últimos 5 años y 4.24% en beneficios. También pedimos compensación clasificada. Los empleados clasificados son lo esencial en nuestras escuelas. Hay más de 390 títulos a trabajadores de mantenimiento, choferes de autobús y varios otros empleos. Después de asegurar que nuestros empleados ganen un salario mínimo de $20 la hora, la próxima etapa es alineación de posiciones adicionales junto con las tasas según el mercado. La fase 1 se concentró en los grados de pago 6, 7, 8 y los choferes de autobús. Fase 2 va a ser lo opuesto. Va a ser para el nivel 9 y arriba, para alinearlo con el mercado, para que todos los salarios sean igual al mercado. Unlike Phase 1 and Phase 2, la fase 2 tiene una amplia gama de títulos de trabajo, las posiciones que no se podían mejorar anteriormente por falta de presupuesto. Queremos un apoyo continuo para los dispositivos que usan los estudiantes, para que cada estudiante tenga un dispositivo actualizado para su aprendizaje. Todos los distritos usan ESSER, fondos de ESSER para comprar o alquilar estos dispositivos. Y el acceso a la tecnología actualizada no es opcional, es necesario. Y queremos asegurar de que todos los estudiantes puedan participar en un método de aprendizaje moderno. With a $16 million recurring investment, Con una inversión recurrente de $16 millones, podemos garantizar que el estudiante tenga un dispositivo actualizado por unos 4 años. Pudimos comprar 34,000 dispositivos. Estamos siguiendo un modelo como el modelo de 4 años de arrendamiento. El año pasado, el dinero que ustedes proporcionaron nos permitió comprar 34,000 dispositivos y ahora necesitamos aproximadamente 11,000
dólares de dispositivos y las tarifas van a complicar esa compra. Each year to complete the plan as expected. Y necesitamos 5 millones cada año para completar el ciclo, So that students will always have access porque queremos que todos los estudiantes siempre tengan acceso a un dispositivo actualizado. This slide pulls everything together, the key priorities we covered Esta today. diapositiva junta todas las prioridades de hoy. Nuestra prioridad en las personas, 93% del aumento es para excelencia de empleados, para mejorar la estabilidad y asegurar que cada estudiante tenga acceso a las herramientas necesarias. Starting point for the county budget is $639.3 million, with a proposed 639 millones de dólares es This brings the proposed el monto, county budget to $667.5 y million. en total 667 millones 579 mil. Student outcomes. Now we'll review capital Ahora outlay vamos a portion of the hablar budget, which de focuses los on gastos de critical capital. facility needs. Our normal capital outlay appropriation is $22.9 million. Normalmente es 22 millones 960 mil. El total de la solicitud es 32 millones 960 mil dólares para los puntos claves y para la mejoría de instalaciones de seguridad. CMS cree que es importante planificar más de un año. Sin mirar hacia adelante, entonces tendríamos gastos inesperados. Este es un pronóstico financiero de 5 años. Y esto le da una vista de los suplementos a los salarios de maestros, y van a ver eso en años futuros también, para que quedemos lo más competitivos en el estado. Y estamos en año 2 de un ciclo de 4 años de reemplazo de los dispositivos de tecnología de los estudiantes. También cuando está creciendo las inscripciones en las escuelas de charter, y vamos a seguir monitoreando eso. Costo de operación, porque los costos de energía y la inflación van a causar un aumento en el año entrante en utilities. Gracias otra vez por el bono que pasaron para costos de personal y operación. Pueden ver eso reflejados en el plan de 5 años también. Este plan nos ayuda a planificar para el futuro sin sorpresas, sin cosas inesperadas en este distrito creciente. El libro de presupuestos digital está disponible en el sitio web. Este recurso está diseñado para dar transparencia y para que el público pueda ver cómo se están usando los recursos. And at this point, I'll turn it over to Dr. Hill. Ahora le paso la palabra a Dr. Hill. Thank you so much. In closing, Muchas I'd just like to gracias. thank you for your time and attention for today. We've made Quiero darle las gracias por su commitments tiempo y su and results speak atención. for themselves. Our strategies are working. Las estrategias están funcionando. Las decisiones de recursos tienen un impacto positivo, y
presupuesto propuesto, queremos que sea un presupuesto balanceado para hacer lo máximo de los recursos, y también refleja nuestra constancia de los fondos cortos, y queremos mostrarle los pasos que tomamos en determinar la mejor manera de maximizar nuestros fondos. Hemos descubierto cómo reclutar y mantener las mejores maestras, porque eso tiene el mayor impacto sobre los estudiantes. El 93% de la solicitud se trata de la excelencia del personal, y eso es importante para nuestros estudiantes cada día. Su apoyo es lo que lo hace posible. Y le damos las gracias por haber financiado nuestro presupuesto. Muchas gracias, señor Jarrell. Le pasamos la palabra. Gracias por la presentación. Quiero reconocer a señor Sneed y Rankin, que ahora están con nosotros. Gracias. Fue bastante material. Señora secretaria, lo que vamos a hacer es pasar de nuestros 3 minutos. Vamos a darles 4 minutos para las preguntas. Les pido que se enfoquen sus preguntas relacionadas a la presentación. We'll put those in the parking lot and take away, like I said earlier. So starting, comenzando con the lineup will be Commissioner Meyer, Comisionado Meyer, Griffin, Townsend Ingram y señora Leak. Commissioner Meyer. Okay. Comisionado Myers. Thank you so much. Gracias. Esa fue bastante información. Esta es la Junta de Educación y apoyo esto. Quisiera poder pagarles más a las maestras, pero estoy agradecida ver que hay un poco más para las maestras. Tengo unas preguntas. Es el número 12. No sé. Tengo preguntas sobre el programa CMS Host para ayudar a las maestras a encontrar viviendas. ¿Me puede explicar eso? Es una iniciativa que es parte de mis trabajos. El programa Host le permite a la maestra llenar un formulario con información básica Tenemos un socio que tiene conocimientos del mercado de viviendas aquí en Charlotte para ayudar a las maestras a tomar ventaja de cualquier oportunidad que se presente en el campo de las viviendas. Understand and hear our educators who are very tired and oftentimes the finding suitable housing. Porque muchas veces nuestro personal están cansados y se les hace difícil encontrar nuevas viviendas. Nuestras maestras están tomando ventajas de eso. Sí, ¿y hace cuánto lanzaron este programa? Hace 4 meses. Esa es una gran iniciativa. Gracias. Tomé varias notas. ¿Qué es TLC? Teacher Leader Pathway. And TSL is the acronym that the state uses. Charlotte ¿Qué quiere decir TLP y TSL? Program prior to the start of the state program, and so they just use a different acronym. Usan diferentes acrónimos. Teacher and principal support. I can look that acronym up for you. Pero yo le puedo buscar. Okay. Y es para un programa de liderazgo de maestros. That particular one is. However, we do have
some supplemental Sin state embargo, funds that we tenemos use, and we otros have some fondos local funds that we're suplementarios also using for our que se TLP están program. usando And para you said este there's programa. significant threats to these programs, Y usted which dice is que so hay important to our children. amenazas And significativas I para might have estos missed it, and I programas. apologize. If we don't Y get those si funds, what will nosotros happen? no Those programs obtenemos will completely end? esos Not fondos, necessarily. So we'll need ¿qué to, pasará? once we get the Bueno, formal notification una of the vez que final decision, 'cause nosotros that is currently on appeal, obtengamos and we're la waiting for the final decision. decisión We have 7 individuals definitiva, that are paid with that grant. Our program would not go away. nuestro It's programa no va a it's a very good desaparecer. program. It's effective. So we would find a way to keep it. Nosotros We would vamos a need to encontrar la determine manera how we de, could pay those de, 6 que, or es- 7 de poder pagar in that ese grant. dinero We would, a look esas at that personas que están en broadly ese programa. across our district Vamos a and all ver of our diferentes expenses, measure those, maneras and en go que se through a pueda financiar ese programa process to ensure that we are keeping the para things that are asegurar effective. That's a de concern of continuar mine, con always. este programa de And you said 93% liderazgo de maestro. of this request Y is usted dijo que investment in human capital. 93% I cannot agree es more. de I think the inversión people al that are working with the capital. kids are the most important part of the budget. Estoy Um, totalmente de You acuerdo. said, I can't remember where it is, but you Y said no me acuerdo en qué parte está, taking pero usted dijo algo de que funds that were Campanita, you were taking funds that were de que usted está tomando basically fondos the downtown office or whatever. básicamente de la oficina central y poniéndolos en dónde. Those commitments that were on the slide. Let me Déjeme ver en It's qué number 34. diapositiva está. Yes. So the items on 34, we're going Sí, to los fund artículos en la increased página compensation for our assistant 34. principals because they're below market. Okay. So we're going to fund that. We're also going to fund an increased compensation for our specialists. They're under market También as well. vamos And we're a also gonna compensar fund, la plataforma de desarrollo These profesional, three position types have not been included in ajuste any de of our other compensación compensation para models. So these are the subdirectores, final ones that we especialistas y need to work on. directores. Okay. All right, thank you. Ok, gracias. Thank you. And just one suggestion. Y if una any staff, sugerencia. responds, please state your name for the record so the clerk can Por make favor, sure that digan that's captured. cualquier We'll respuesta move to que se Mr. den, Griffin. por favor, de su nombre para que consten actas, para Thank que you, la Mr. actuaria Chairman. los pueda First of all, anotar. Dr. Hill, thank you and your staff for the Gracias, presentation. doctora Hill, gracias por su $46 million in presentación. scholarships is impressive. We look for more of those. I have two questions. Tengo dos maybe three. preguntas. Let me go into parking lot, Mr. Chairman. Déjeme ver on your en goals, cuáles son. goal Bajo 4, objetivos, objetivo Students who número graduate, 4, enroll, enlisted, and employed. How are you going to capture that? Is that somewhere in the ¿cómo van a budget, a cost captar for eso? capturing that information? ¿Cómo van a And the captar question would be, how esa many of your información? students graduated ¿Cuáles de los in estudiantes, 2024 with cuántos less than a estudiantes 2.0 unweighted se GPA? graduaron en el I asked that 2024? question last Yo year, hice esa and you pregunta el año presented me pasado with the number of students y that me- graduated with a 2.0 or less. So if you- y me if you dieron el could número present de that, that would be great. That's a 8.0 o follow-up menor. or parking lot question. Así es de que si me The pueden second, dar un número actualizado, question deals se with los pre-K. agradecería. Y en cuanto a pre-K, I could be wrong, and maybe you guys a lo can mejor yo correct me estoy on this from the equivocado last y a time lo we mejor had ustedes that me pueden conversation. corregir, I wanted to know pero yo quiero about saber MEC pre-K, acerca in de terms of MEC kindergarten pre-K readiness. And para you los presented niños que difference, están listos and para I looked, kindergarten. and it appeared that the State Board of Education has a policy that requires an assessment Sé que hay within 30 days or 60 days. I could una be wrong, evaluación but que you're se the hace experts. para ver si están listos esos niños Can you para pasar a provide, kindergarten. the county Puede with proporcionar feedback el on MEC condado pre-K students con that are esos kindergarten ready in the estudiantes 5 domains? I de think the pre-K que están presentation listos you para presented pasar a and the kindergarten. email that the county manager presented said that you had a beginning, middle, and end for Usted DIBELS. parece que but usted there's more había to the dicho que pre-K tenía assessment los than just números de DIBELS, DIVO is my understanding, para el but correct me if I'm principio, wrong la parte today. media y la parte And then final the del final programa observation, DIVEL. Y una observación final deals with, se trata population and enrollment. de la And this is just a general población observation, and de I've que said se before to you, inscribe.
to let us know how we can help you with para this. que nos Prior dejen to saber COVID, cómo les in podemos 2019, ayudar con esto. you had Antes del COVID 147,000 students. You got tenían 147,000 147,000 today. You estudiantes lost about 5% of your market share. y ustedes han And perdido como el the community has 5% grown de by estudiantes 100,000 residents. And y so your el admin condado costs está your budget, aumentando the diariamente admin con cost más is residentes. 4.43%. El In 4.3% 6.81%. That's a 53% y el increase. 6% de How are you incremento en el addressing the 2026. cost of ¿Cómo están administrating, abarcando el costo the school district as opposed del to costo dollars del going into distrito to the classroom? en cuanto a los And last gastos but que not least, van para el salón de your clases? goal of Y por reading at último, grades 3 el through objetivo 8 is 50% de los in grados del 3 al 2029. octavo In 2019, it was 44%. en So, el año if you look 2019 era over the decade, from 44%. 2019 to 2029, we will increase 6 points. Is there any way that you Si can uno reflect ve in the budget how la to brecha del accelerate año your goals to make 2019 it al more than 2029, 50% se grades 3 through ve 8 un being incremento college del or career ready? 6%. I had to give you all those questions because my time Les goes tuve que dar todas esas preguntas okay. porque We si got- no I se me think I hubiera have time. terminado mi Yes, tiempo. I think, but I know you'll help me if I don't. You had extra time today. Oh, I got extra You had extra time. You had 4 minutes. Bueno, son mis 4 minutos. I'm going to start with goal 4, if that's okay. Voy a comenzar con So el goal 4, objetivo the way número we're currently 4. measuring that is the En ese percent estamos of, midiendo high el school porcentaje de graduating seniors who graduados met at de least la one of 7 preparatoria indicators that would deem them on track to be enrolled, enlisted, que- or employed. So the current metric is not Así measuring es de que what's la happened medida after no está graduation, midiendo qué es lo que but it's pasa measuring después de whether la they're on graduación, track upon sino que graduation, están given those 7 indicators. Which I think listos we para shared earlier, graduarse back in de January acuerdo and a also los on our 7 website. indicadores. The grade point average, I do not have available, but I have El it noted. and punto so we de can la get back to you, calificación on that. promedio, eso no lo tengo, Related pero to voy a hacer una pre-K, nota we aquí do have para an NCELI, obtenerla North y Carolina dársela más Early Learning adelante. Inventory that is required by the state to be administered annually to kindergarten students. Kindergarten teachers started Los maestros de administering that kindergarten survey in empezaron September, and that a administrar administration esa goes all the way encuesta a through mediados de January. septiembre. And the reason is Y la because it's razón an es porque observation-based se formative basa en assessment. And observaciones it does measure those set of 5 y developmental mide progressions to be 5 able to then progresos figure de out what desarrollo teachers need to be able to do to support para students ver qué es across lo those que 5 necesitan progressions. los maestros process, para not medir an esos instrument. 5, And so esas what will 5 happen medidas de is a progreso. teacher might have Lo que a pasa teacher's es que notes, like right here, kind of la- like I el do. maestro And the tendrá teacher will be notas watching the como yo lo class or tengo working aquí, with a el small maestro, group, la and maestra that estará teacher might observando say, la "Oh, sala, I see el salón de Beth holding the clases book the right way." y like puede up, decir, right oh, side yo up. veo que que están agarrando over the el course of the next 6 el months, libro the de la teacher will manera continue to correcta, look for entonces those le types of ponemos una behaviors, palomita. note those behaviors, and then ultimately those Y get de entered on a algunos otros progression into a comportamientos state que se database. observen, DPI, Department of Public Instruction, doesn't provide that information at the district level. la even at the school instrucción level, del DPI no because it's only proporciona intended to be eso. used by the teacher to be able to figure out what, La to maestra do to tiene support que that student. averiguar So we qué don't get that hacer data para from, darle apoyo a from the ese state, estudiante en either in the particular. aggregate or by special population, or even by students who attended pre-K. We do have DIBELS, that's also Nosotros state required, tenemos so that's the también data el we're programa using. DIBELS. And new this year, Es we un have a programa universal screener that's in requerido a Charlotte nivel Mecklenburg estatal. schools. It's certainly used by other districts Es and used within the utilizado state and por las nationally. escuelas de It's called Charlotte iReady. Mecklenburg, al igual que otro programa que se llama iReady. No se requiere que utilicen iReady específicamente. Este año fue la implementación de este programa iReady. Pero el programa DIBELS es lo que estamos utilizando ahorita. En cuanto a la inscripción, tuvimos un incremento o un aumento en inscripciones.
We are consistently looking at ways that Consistentemente we can estamos make sure observando that we are, maneras marketing our school district de que and that nosotros we are encouraging folks estemos to promocionando be el in Charlotte distrito Mecklenburg escolar. schools. There's been a lot of work that's happened. Ha habido bastante trabajo que hemos estado haciendo y pronosticando para los próximos 5 años a través de todo el estado. Pero esto es trabajo que nosotros continuamos realizando. One of our community members who's been running some of this data for us as well is that when you look across levels, cuando uno the ve increases or decreases in enrollment are not los the same. niveles And de the high school inscripción, in particular has particularmente had a significant increase in enrollment over past particularmente years, las which is really interesting. We're preparatorias kind of watching, ha tenido like, when un people incremento enroll in en Charlotte Mecklenburg inscripciones. schools and for what purpose, to then be able to figure out what is it that we need to make sure people are aware of is Y available necesitamos in ver Charlotte qué es, Mecklenburg schools, qué es lo que la and that they can gente take advantage of, en aka el what they're condado de missing out on by Mecklenburg, not de being que here. están Dr. conscientes. Faulknight, do you want to speak to any additional Doctor, efforts around ¿gusta hablar acerca de algún otro esfuerzo en cuanto a las inscripciones? Yo quería ver el queremos ver cuáles son las familias que tenemos que comunicar, con las cuales tenemos que comunicarnos. There were two more. We got them. For your question about the admin cost, I would En cuanto a la pregunta sobre los costos de administración, si usted me da más información, entonces puedo investigar a ver cuál ha sido el aumento al cual usted hace referencia. En la meta 2 estábamos en 31%. Eso es para estar listos para universidad o carrera. No es un porcentaje directo del Estado. Se basa sobre las calificaciones de los estudiantes. Y tienen que contestar correctamente un 70 o 80% de las preguntas de las pruebas al fin de curso. Si no pudieron leer todos los pasajes, probablemente no llegan a nivel 4 o 5. Pero eso no refleja la proficiencia a nivel de grado. En el año 22-23 estuvimos en el 31% y queremos aumentar por 4 puntos de porcentaje cada año. Queremos llegar al punto de 50% de los estudiantes estando listos para la universidad en el año 2029. But we are basing those targets off of a pretty aggressive, considering the rates of increase for reading nationally, a pretty aggressive year-over-year increase. Estamos anticipando un aumento agresivo año tras año. Commissioner, we'll come back to you. I know I have to come back to you, of course. I do want to acknowledge the presence of Commissioner Powell. Do you want Quiero reconocer a comisionado Powell. Disculpe que llegue tarde. Commissioner Townsend Ingram. Comisionada Townsend Ingram, quiero darle las gracias a la doctora Hill. Es una presentación bastante detallada. Tengo algunas preguntas, posiblemente me las pueden preguntar aquí, pero también tengo preguntas que puedan ser contestadas en otro momento. Las preguntas mayores son sobre el financiamiento que hay. Dijeron que había 3 subsidios federales
The one with UNC Charlotte, that was for 1.8 million. 1.8 millones con UNC Charlotte para mejoramiento de maestras. Hay una lista de las escuelas de las cuales es difícil encontrar personal. And I'm just going to jumble all my questions together here. How much of ¿Cuánto, the county's budget or your qué parte del is to supplant, del rather to supplement presupuesto es para suplementar lo que no están recibiendo del Estado? Esa es una pregunta. Adicionalmente, porque es el mes de conciencia de salud mental, yo creo que podemos seguimos tratando los síntomas, la violencia en las escuelas, pero si tuviéramos más servicios en las escuelas, yo creo que eso contribuye a la mejoría académica. Hay algo que es más holístico y diseñado para la salud mental, para los niños, de proteger su salud mental. Quiero saber qué es la preocupación principal que usted tiene. Si hay algo crítico que queda sin fondos, ¿cuál sería? Again, Melissa Baltnight, Deputy Superintendent. We do have counselors in all of our schools. Tenemos consejeros y psicólogos en las escuelas y tenemos un programa integral de servicios de consejos y tenemos colaboración con agencias locales para asegurar que tenemos un terapista basado en la escuela. Y hay unos fondos que podemos usar. ¿Y qué impacto tiene? Si continuamos a tener violencia en las escuelas por el comportamiento de algunos de los estudiantes, y eso es algo que impacta la seguridad de nuestros estudiantes. ¿Qué estamos haciendo directamente? ¿Qué evidencia tenemos de los logros? Y tenemos que operar con mucha intención. Traemos a más familias para darles conciencia de los servicios que están disponibles, y a veces queremos seguir creciendo el programa, porque antes las familias no tenían tanto conocimiento de lo que estaba ofrecido. Continuamos a comunicarnos con las familias y a educar a las familias. No tengo esos datos en este momento, pero sí se los puedo enviar. Gracias. Billy, can you pull that microphone a little bit closer to you, please? Regarding the question about En cuanto a la pregunta de lo que estamos mejorando o suplementando, digo, en el presupuesto, esta propuesta de presupuesto no tenemos la respuesta final de los fondos finales, que los fondos federales están congelados, y según título 1 y título 3, eso es parte de el presupuesto del presidente y tienen que pasar por otras fases antes de que esté finalizado. Y también preguntó sobre
la colaboración con UNC Charlotte para maestras. Esto fue un programa de calidad de maestras diseñados para financiar apoyos suplementales para maestros que han entrado para hacerse maestras. Y hubo 36 maestras que entraron en ese programa con esa financiación que fue terminada y estaban trabajando hacia su licenciatura. Tenemos algunas escuelas priorizadas. 12 de esos estudiantes, o digo, personal que se estaban estudiando para ser maestras, cumplieron con el programa para trabajar en esas escuelas de prioridad. Comisionada Leak y comisionada McDowell. Quiero darle las gracias por haber venido esta tarde. Ayer tuvimos una reunión del consejo. Mi preocupación como maestra jubilada, cuando oigo que hablan de salarios y suplementos, porque son las maestras que hacen que corran las escuelas. ¿Cuántas maestras certificadas por la Junta Nacional tenemos? Y para los grados K8, en el lado oeste de la ciudad, las escuelas no están listas, las maestras no están preparadas, los estudiantes no están preparados. Eso me preocupa porque eso involucra muchos muchachos negros que no están porque la competencia es con los estudiantes mayores. Espero que van a hacer algo para solucionar ese problema. ¿Por qué todavía estamos pagando $10,000 al año al programa de certificación nacional? ¿Cuántas tenemos que han pasado por ese programa? Mi próxima pregunta es lo de viviendas. Yo estuve en Mobile, Alabama, hace 4 semanas y ahí me reuní con un contratista y hablé con la persona que trabaja con las viviendas para la ciudad de Mobile para que llamara al señor Jefferson de la Junta Escolar. Y él está tratando de comunicarse con ella para ver cómo podemos ayudar a los padres y esas maestras que estén activamente involucrados para ayudarse, y especialmente para los niños. Mi próxima preocupación es en la inscripción. Tenemos una escuela nueva en West Charlotte, escuela secundaria. Quiero que me ayuden para que Bruns y para la nueva escuela de Bruns Charlotte. Y en la primera reunión, uno de los comisionados hizo una moción para y la otra cosa que me preocupa es la escuela de artes bellas.
Lo único que estamos haciendo, no digo que son ustedes los responsables. Esa instalación no está buena para acomodar a los niños, para los niños que quieren ser artistas. Y yo creo que de la escuela middle school, termine su pregunta, señora. 12.5% de las maestras certificadas de maestría. No estoy en contra de los suplementos. ¿Cuánto le estamos pagando a nuestros administradores? ¿Cuáles son los salarios de ellos en comparación con los salarios de las maestras en las aulas? Queremos ver dónde se está gastando el dinero. Esa es una preocupación. No es que tengo celos de que los administradores estén ganando más. Gracias por darme el tiempo. Disculpe que le corté. Gracias. Vamos a comenzar con el tema de las maestras certificadas por la Junta Nacional. De los 1,400 y pico de maestras certificadas, 1,450. ¿En cuáles escuelas? No tengo la lista completa de las escuelas. 1,087. Yo quiero saber cuáles son maestras, no consejeros. Eso responde a la pregunta de cuántos están haciendo papeles de maestra. Sure. Again, Nancy Brightwell, Chief of Recruitment, Retention and Talent Development. What I would say is Lo que yo les digo es que el Estado reconoce hay 3 categorías: maestra, consejero y coordinador de medios sociales. Hay 3 que han trasladado a programas de administración. Las maestras que reciben el 12% de aumento por el Estado tienen un porcentaje de 20% de retención en nuestras escuelas. Y no me opongo a que reciban el dinero, quiero saber en cuáles escuelas están. Este año escolar hemos creado un modelo nuevo. Este año tenemos los superintendentes asistentes que está encargado de las escuelas K8 y muchas veces en las escuelas de kinder hasta 8 pueden juntarse las escuelas y las maestras de las escuelas para planificar y para apoyar a los estudiantes. Y así podemos también apoyar a los programas atléticos para ese grupo. En West Charlotte y Bruns no lo tengo en este momento, pero le podemos pasar esa información. Y en la Northwest School of the Arts
Chief Ivy, would you be willing to speak to? Chief Ivy, ¿quiere usted hablar de eso? Absolutely. Tim Ivy, Chief Operations. Tim Ivy, So we are currently in the final gerente de operaciones. Estamos en la fase final de la Escuela de las Artes, que es una conversión y expansión, y se puede encontrar en el sitio web. Ahí hay videos del edificio nuevo y de todo lo que está pasando. My last one. Was that the last one? Esa era mi última pregunta. Yo quería hablar de los padres, porque pero regreso a esa pregunta. Gracias. Rodríguez McDowell. Gracias, señor presidente. Quiero decir gracias por todo esto. Yo sé que el trabajo que tienen es algo difícil. El modelo de financiamiento es difícil. Gracias por lo que han hecho. Y también quiero hablar a mis colegas, a los que creen que las maestras son el clave para que los niños aprendan al más alto nivel. Se trata de las maestras. Hablaron de que 99% de los puestos llegaron a ser llenados, esos puestos, y eso es algo diferente de las estadísticas anteriores. ¿Cómo lograron con ese porcentaje? Y voy a hacer las otras preguntas. En la página 28 quería entender lo de los estudiantes multilingües. Usted mencionó que había 145 lenguas. ¿Cuántos niños representan? Y la gráfica de los suplementos de las maestras. Quería entender un poco más de la expectativa. That's a few things to throw out. Sounds great. We'll start with the 99% teacher fill rate. I'll turn to Chief Brightwell for le paso la palabra al Chief Brightwell para que nos diga cómo han llegado a esa estadística. Yo diría que la clave de la estrategia, hay varios puntos claves. El seguimiento lo hacemos semanalmente, modificando la mercadotecnia. Y porque habíamos gastado mucho dinero en ciertos lugares donde no estábamos consiguiendo resultados. Hemos cambiado el modelo. Los programas de preparación de educadores, el programa de CMS de residencia de maestras, muchas veces es la segunda carrera para esas personas, que muchas personas entonces pueden tomar parte en el programa de residencia. El año pasado tuvimos 180 y este año estamos en ruta a 300 personas de maestras entrenadas. Están en el sistema, pero no son maestras. Una vez que entran en el programa de residencia, tienen 3 años durante los cuales tienen que cumplir con todos los requisitos y satisfacer los requisitos del Estado para ser maestras. Y pueden venir de otras carreras y entrar en la maestría.
and just accentuate quiero agregar otra cosa. to watch trends in terms of Es interesante mirar tendencias, el número de personas the quality of y la calidad de las personas. but one really positive Una cosa bien positiva fue la estadística de que a 1,300 maestras asistieron a nuestro programa y no hemos visto tales números en mucho tiempo. really encouraging for Y eso nos da esperanza para el trabajo en Charlotte Mecklenburg Schools. to increasing to continue to discuss what salary looks like both in terms of Y monetary nuestra promesa de continuar a mirar el problema de los salarios hey, we're stopping, but it is good momentum in the right es un direction. And I think a sign that we're working on the es right buen movimiento en la dirección correcta. hill, but we're working on the right thing. Estamos haciendo lo correcto. Nancy, can you talk a little bit about the total compensation? ¿Puede hablar un poquito del modelo de compensación total? Came up in conversation last year. Yo sé que eso lo hablamos el año pasado. La directora Cotham nos habló de eso. Madam Chairman. What did you just say? ¿Qué es lo que usted acaba de I decir? was talking about Estaba hablando acerca de la pregunta que se hizo de compensación durante nuestra presentación del presupuesto el año pasado. Outside of salary, which strategies are you employing to En make cuanto a sure qué that folks that are estrategias coming se to están you usando understand the total compensation para package, poder obtener el paquete de total other than de just salary. compensación And en so vez de we've made solo some, el salario. great strides in that Así area, es de so I was que just asking if yo Chief solo estaba Brightwell would speak a preguntando little si bit to el that. Thank you. Sure, our division created an si ella nos actual, puede total explicar al compensation respecto. simulator, Sí, and tenemos that un was simulador de really, compensación an impressive feature, actually, del at this year's presupuesto. career fair. So an employee could go to a workstation, Un put in empleado what their puede current ir a una qualifications estación, are, what level of degree they ver, have, poner and qué calculate nivel what their de actual total compensation universidad is. o We're not just de looking at basic educación salary tienen. anymore. We're really helping employees. Nosotros Hopefully realmente who will be estamos coming to us, ayudando a looking los at all of the empleados other things that add on to what that total compensation para is. So it was que exciting to see in action and the responses of people looking fue to come into our district muy to see emocionante ver las respuestas de esto. And then in turn, go ahead. No, you do Chapel Hill. Okay. So the goal here Así es de que el objetivo aquí, nosotros identificamos los tres distritos. Chapel Hill tiene un ingreso que otros distritos no tienen. Ahora, en respuesta con otros condados que no lo tienen. Chapel Hill, ustedes pueden ver aquí en la diapositiva de los años de servicio de 0 al 2025. El número 15,107 no sucede hasta el año 25. Así es de que lo que Chapel Hill ha hecho ha sido un esfuerzo para mejorar lo que había pasado en los últimos 15 años. Para la comunidad, nosotros les pedimos a nuestra comunidad, a los maestros, de hacer lo mismo. Elevar los números en el año 2015, 2020 y 2025. Cuando nosotros vemos la compensación total, ustedes pueden ver que parte de eso es de que Chapel Hill hace un mejor trabajo en reclutar a los profesores. Así es de que
higher than Chapel Hill. And we have to be able Así es de que keep nosotros them al principio del año nuestro presupuesto es mayor que en Chapel Hill, fue de 48.943 y el de Chapel Hill de 48.380. Sin embargo, para el año 2025 en Charlotte fue de $61,000 y en Chapel Hill fue de $71,000 aproximadamente. Yo nada más quiero asegurarnos de que puedan entender cómo se les está pagando a los maestros en Carolina del Norte. Todos los maestros de Carolina del Norte reciben un salario base. Además de eso, algunos de esos distritos o la mayoría de los distritos también incluyen un suplemento local, el cual es fundado por la Junta de Comisionados del Condado local. También hay distritos, o sea, todos los distritos excepto 4 reciben un suplemento del Estado. Excepto los maestros que trabajan en 4 condados. O sea, habrían un total de 8 que están excluidos. Quiero que todos los residentes de Charlotte, Mecklenburg, escuchen los hechos. Por ahorita hay 4 condados que han sido eliminados de los 115 condados. En base al base de impuestos locales, van a haber 8 ¿Están escuchando lo que está pasando? La fórmula dice que deben de haber 8. Lo que ahora, los residentes de esos 4 dicen, nuestros maestros comenzando el 1 de julio van a recibir menos dinero. ¿Por qué? Porque el Estado ya no van a recibir el dinero adicional que se les estaba dando. Y el gobierno local les está diciendo no tenemos la capacidad de cubrir esa brecha y continuando pagando ese suplemento. Así es de que la gente está diciendo no, eso no puede pasar y ahora vamos a excluir a 2. Así es de que si usted me hace la pregunta, ¿qué es lo que me mantiene despierta en la noche? Eso es lo que me mantiene despierta. Si nosotros tenemos seriedad en el condado de Mecklenburg, porque todos los decimos que nosotros valoramos a los maestros, entonces debemos hacer algo, dejar de tener esa conversación, qué van a hacer, qué han hecho, porque yo como ustedes pago también mis impuestos. Ustedes están diciendo que van a hacer cambios para suplementos de impuestos, pero también empiecen a pensar qué es lo que estamos haciendo como residentes de Carolina del Norte, y eso es pagar impuestos que debe de pagar los salarios básicos para todos los maestros de Carolina del Norte, incluyendo los 9,000 que trabajan aquí en las escuelas de Charlotte, Mecklenburg. Eso es lo que me mantiene despierta en la noche. Así es de que yo pienso que es muy importante que si el condado quiere aumentar lo que yo hemos pedido, no escucharán de nadie de nosotros de que es una idea terrible. Ahora, cuando nosotros escuchamos a las ambas juntas del diálogo de cuál es
cuáles son las prioridades de esta junta y de las cosas que necesitan pasar. Así es de que nosotros les queremos decir que nosotros trabajamos bastante fuerte. Y nosotros vamos a averiguar todas estas cosas y únicamente le vamos a pedir al condado lo que realmente necesitamos. No estamos diciendo que los maestros no necesitan más, pero también nosotros reconocemos que no vamos a pedir cosas a esta junta de lo que no necesitamos. Así es de que si nosotros tenemos una conversación, por favor tomen los pasos. La Junta de Educación, la Junta de Comisionados se reunieron y van a llegar a una decisión y van a hablar con Raleigh. Raleigh, necesitamos que hagan lo que ustedes prometieron hacer. Y eso es asignar una educación básica para cada uno de los estudiantes de Carolina del Norte, incluyendo a todos los estudiantes que viven aquí en el condado de Mecklenburg. Suena muy bien. Tenemos otra pregunta de multilenguas, de estudiantes que hablan varios idiomas. Tenemos, dependiendo del día, most recent, 32,891 multilingual learners in Charlotte Mecklenburg 32,000 estudiantes. Eso es 3.1% del total de nuestra población total. Este es el número más alto en el estado de Carolina del Norte. Interesantemente, es también el condado que ha hecho más progreso en estudiar y aprender un segundo idioma. Y lo que la doctora está diciendo es que más de 32,000 estudiantes es un condado tenemos estudiantes que hablan varios idiomas en Carolina del Norte. Gracias. Esas son todas las preguntas, sí. Gracias. Gracias a todos por estar aquí, a todos los socios de las escuelas Charlotte Mecklenburg. Realmente y sinceramente los vemos y apreciamos todo lo que han estado haciendo. Y yo creo que realmente es bastante emocionante. Que es algo bastante importante. Teacher position fields, attrition rate dropped by 4%, and 45,000 Charlotte Mecklenburg residents stepping forward to be volunteers in our public school system. Tenemos 45,000 personas que se ofrecen como voluntarios para Charlotte Mecklenburg Schools. Y nosotros, esta junta, nosotros somos socios muy fuertes para usted. Hemos visto el aumento que se les ha dado a la Junta de Educación a través de la Junta de Comisionados de Charlotte desde que yo empecé a ser parte de esta junta. Parece que aún hay una recuperación lenta. $2 billion bond for school construction, only because we want to try to. Hubo un total de $2 billones para construcción de escuelas. La otra pregunta que quiero hacer es acerca de tecnología.
had no technology. None of us did. Cuando yo estaba Except creciendo, I had a typewriter in 8th grade. no teníamos tecnología. Teníamos que utilizar máquinas para escribir. Technology, I'm not clear how much it is benefiting learning. No sé realmente cuánto la tecnología está aumentando el aprendizaje en nuestras escuelas con nuestros estudiantes. Especially when there's a problem with AI. Children everybody using AI, unfortunately, instead of doing independent thinking. Ahora con todos los niños usando inteligencia artificial en vez de utilizar pensamiento individual. Las habilidades de computación y de ver. Fifth graders and sixth graders also because I have no scientific proof, but worry that it is what is behind the mental health crisis, the disconnection. Me pregunto también cuál es lo que desconecta a nuestros niños que están experimentando a través de por los problemas de salud mental que se están presentando en nuestros niños de hoy en día. ¿Le gustaría hablar ahora acerca de inscripción? ¿Cómo trabaja, cómo funciona esto en las inscripciones? Una de las cosas que quiero decirles hay una necesidad para estas escuelas de reemplazo para asegurar que tengamos el espacio. Aunque las asignaciones no han llegado al nivel que esperábamos. Y le doy la palabra a Chief Ivey. Gracias. Creo que también es importante que parte del bono es de reemplazo, que nos ayuda a lidiar con las instalaciones que ya están antiguas y para hacer planes de capital a largo plazo según el ciclo de la edad de los edificios. Y con eso en conjunto con saber dónde van a estar las familias y prognosticar dónde van a estar las familias. And there's data we can be happy to share, also as I'm sure on our website under board docs. Hay datos en el sitio web para ver pronósticos para Mecklenburg County y el estado también lo ha hecho a nivel estatal, a nivel local. Una cosa que notaron es que solo porque la población aumenta no quiere decir que los niños de edad escolar esté aumentando. Cuando miramos a los próximos 10 años, estábamos pronosticando un aumento de el número de niños de edad escolar, pero dentro de 5 o 10 años va a acelerar el crecimiento del número de estudiantes a nivel de edad escolar. The highest number of projected student enrollment across the next 5 years. El porcentaje no era tan alto como en otros distritos, pero era más alto que la mayoría de distritos. Y es bueno que nuestros pronósticos y los del Estado están alineados. Así podemos hablar de las oportunidades y así por eso hoy pudimos hablarles de los 42 millones de dólares de becas que nuestros estudiantes han recibido y no estamos al fin del año todavía.
and other school options. And porque a veces estas posibilidades y estos programas no están disponibles en otras escuelas, en otros sistemas escolares. Y es magnífico que nuestros estudiantes pueden graduarse con unas credenciales completos para comenzar en trabajos. Eso es significante. En cuanto a la tecnología, creo que hay unas cuantas cosas. Una de ellas que creo que es interesante es que todas las pruebas estatales están en línea ahora. Lo que no es opción no tener tecnología. Tenemos que tener los dispositivos de tecnología porque así son como pueden tomar las pruebas a fin de año. We had an exceptional Data Privacy Summit. It's our second annual. IA es algo que ya ha llegado. And was focused around AI. Both the engagement that's gone on within the community over the last year to find out what que people la are comunidad, thinking about AI. What we came hemos out hecho with is that encuestas en la comunidad para saber qué creen y supimos que tienen bastante interés en saber, curiosidad en saber y también lo temen en algo. Y hay muchas oportunidades para el uso de una muchacha nos dijo, estoy lista para graduarme, tengo esta idea, necesito tener las capacidades técnicas y especialmente de AI, porque tengo que saber cómo usarlo cuando entro en un programa, un empleo dentro de 4 años. Las carreras ya están usando la inteligencia artificial y tienen en el campo médico están usando IA y han tenido resultados de más alta precisión de diagnósticos. Sending one home with every 4th grader to high school or where they are, get broken, get lost. And it doesn't really address the impact on whether it's actually helpful for learning outcomes or impeding learning. Queremos saber si lo de las tabletas o computadoras es algo que verdaderamente ayuda al aprendizaje o que ayuda en la vida emocional de los niños. Quizás es un momento en volver a mirar la situación en vez de usarlo todo para la tecnología. Quiero asegurar que estamos claros que ese no es el único propósito. No solo usamos los dispositivos para pruebas. Los niños tienen acceso a 8,000 libros digitales y eso también es una eficiencia de recursos. No tenemos que comprar esos libros porque están en forma digital y también les da una experiencia a cada estudiante en el distrito y
si en un caso el niño estaba enfermo y fuera de la escuela, pudimos cargar la máquina con toda la información y todas las tareas que necesitaban. Es una eficiencia, nos permite estar conectados y comprometidos con los niños. Los niños trabajan independientemente o con grupos pequeños. No es el día entero que están usando el dispositivo. Comisionado Powell. Me encanta estar en la sala con las personas que siempre están tratando de resolver los problemas. Quiero enfocarme en la educación especial, niños excepcionales, niños de necesidades. Una amiga mía me dijo que su hija se había graduado en educación, pero la mamá dijo que ella no quería ser maestra porque su práctica fue tan traumática que ya no quiere ser maestra. No es tanto el dinero a veces, sino el medio ambiente del trabajo. Quiero saber, as the voucher system expands, I keep reading and it's intuitive, that the population that remains in public schools. Sigo leyendo que la población que queda en escuela pública, cuando crecen las escuelas charter, ¿cómo está esto previsto en el presupuesto propuesto? Hay algunos puestos abiertos para maestras de necesidades especiales. Quisiera saber ese conteo. So important. Like I was just writing my Mother's Day card to my mom last night, and I said, thank you for being so serious about making sure your children were well educated. Yo le di las gracias a mi mamá por haber tenido tanta insistencia en ver que sus hijos y hijas quedaran educados. Quiero saber ¿Cómo hablaron de esto en el presupuesto y si hay todavía una brecha? Tenemos fondos de varias fuentes del Estado que es para los estudiantes de necesidades excepcionales. En distritos urbanos como el nuestro, la fórmula nos da fuentes de ingreso adicional, diferente de la fórmula anterior que teníamos. A small additional amount of money based on the formula, so that was a pro for us. Hemos visto un pequeño aumento en los fondos y teníamos los fondos federales para suplementar y también tenemos fondos de Medicaid y también reservas estatales, bolsas pequeñas de dinero. Lo que tenemos que hacer es trasladar fondos. El fondo que tengo para maestras regulares, basado en asistencia diaria, tenemos un suplemento para nuestras maestras de EC y tenemos fondos para ayudantes de maestras. El Estado nos dice en qué podemos gastar el dinero. Tenemos que gastar el dinero para ayudantes de maestra en las ayudantes de maestra de EC. I just had a quick question. Una pregunta más.
I love what Dr. Hill said, and Me gustó mucho lo que dijo la doctora Hill. It's like shouting into a hurricane when you're talking to the General Assembly. Cuando estamos hablando con la Asamblea General, es como gritar en un huracán. Y lo que estamos haciendo, lo hemos hecho tanto y no funciona. Quiero que realizar un método más creativo para poder comunicarnos con la Asamblea General. Quizás necesitamos hacer un video para la Asamblea General. Lo que estamos haciendo no está funcionando. Gracias, comisionada. Comisionado Griffin quería hacer unas preguntas adicionales. ¿Hay alguien más que tiene una pregunta de seguimiento? Lo que vamos a hacer es le damos unos minutos para preguntas de seguimiento. 2 minutos. Comisionado Griffin y después Rodríguez McDowell. Gracias por su presentación. Quiero hacer preguntas locas. When I sent my 2 children to CMS, as 5-year-olds, the first few weeks of school, los niños de 5 años que están yendo por primera vez a la escuela y los maestros se preguntan si están listos para para empezar kindergarten. This is sometimes where education, leadership, and common sense goes to die. As a parent, como padre, uno envía a su hijo de 5 años a la escuela y después de 3 o 4 y después de 3, 4 semanas queremos ver que como padres de familia queremos ver si nuestros niños están aprendiendo. Y nosotros gastamos millones de dólares en pre-K y no podemos saber si nuestros niños están listos para ir al kindergarten. Simplemente reconocen los números del 1 al 10. La otra parte es, y ciertamente queremos trabajar con ustedes, pero si un graduado se inscribe y no sabemos. There used to be with the National Center for Educational Statistics a way of dealing with enrollment at least. So I don't know about employment. No sabemos acerca de empleo, pero tenemos que hacer un mejor trabajo. Campanita. Gracias. Gracias, señor presidente. ¿Puede responder? Sí. En cuanto al área de lectura, 40% de nuestros niños de kindergarten entraron en septiembre del año pasado, el 43% están listos para empezar el año escolar. Así es de que, para que ustedes sepan dónde están nuestros niños en cuanto a la lectura y en matemáticas. Una vez que nosotros sepamos esa información de lectura y matemática, los maestros se continúan enseñando material del año de lectura y matemáticas. Creo que continuamos enseñando lo que esto implica, porque nuestros objetivos es de que vamos a cerrar la brecha en lectura cuando entren del momento en que entran al kindergarten lo más pronto posible, porque entre menos tiempo sea la brecha, es mejor para los estudiantes.
reading grades 3 through 8. Antes de entrar al objetivo número 2. Y con respecto al objetivo número 4, Leading on opportunity is also in their opportunity el conference lidiar y and supporting all that as well. en cuanto al liderazgo y oportunidades. Es una de las conversaciones que estamos teniendo con las escuelas de Charlotte, viendo qué se está haciendo con las escuelas Charlotte-Mecklenburg. Y una de las cosas que hemos hablando en nuestras conversaciones como comunidad es de poder, qué es lo que pasa con los estudiantes después de que se gradúan de la preparatoria. Creo que eso sería una conversación bastante importante como comunidad para ver cuál es la tasa de éxito después de que se gradúan de la preparatoria. Así es de que habrá más que decirles más adelante. Gracias, señor presidente. Quiero hablar acerca de algo que dijo la doctora Hill. En cuanto a los suplementos que usted estuvo mencionando por estado. ¿Siempre ha sido así en Mecklenburg? Siempre ha sido así. Siempre ha sido un suplemento. No, es una tendencia nueva. Yo les diría que por un año. Ahora, acerca de que algunos algunos de los maestros que ganan unos suplementos adicionales. Tenemos que Chapel Hill y también Mooresville City. Así es de que hay 2 en todo el estado. De los que yo estoy consciente, sí. Son municipalidades y no los distritos. Nada más para aclarar. Yo trabajaba en Mooresville. Mooresville es parte del condado de Ardell. Y Ardell provee un suplemento para el distrito de Ardell y también para las escuelas de Mooresville, para la ciudad de Mooresville. Tienen un impuesto local que han podido incorporar en su presupuesto. Así es de que la municipalidad es no la Asamblea General quien otorga eso. Bueno, realmente yo no soy la experta en eso, solo sé que recibimos dinero adicional y es porque lo atan a un impuesto de la ciudad que tienen. Comisionado Griffin, hay distritos combinados como Ardell, Kannapolis, Chapel Hill. Son ciudades y distritos de condados. Así es de que la ciudad tienen esos impuestos y continúan con esos. Las otras comunidades mantuvieron sus 2 impuestos. Charlotte-Mecklenburg lo tenía anteriormente, pero nada más se quedó con uno. En la diapositiva número 43, no estoy segura de entender esto muy bien. En cuanto a los objetivos claves del estudio de compensación clasificados, en cuanto a quién paga y cómo se prepara el resto del estado,
So son we get an ambas. allotment from the state, a small allotment for custodians. Obtenemos una asignación pequeña del Estado, It's only about sufficient to pero es únicamente suficiente para pagar 15% de nuestras necesidades y podemos ver que nuestro estado no tiene los fondos necesarios. Eso es lo mínimo en nuestro distrito. Que los maestros en nuestro distrito ganan menos de $20 por hora. Para una posición como de custodian, las personas que mantienen la limpieza de las escuelas, queremos mantener algo más competitivo. Queremos ver relacionar esto con el área en donde viven. Has to be looked at rather than just the $18 an hour versus $20 an hour. The state has a minimum and we're higher than that. Tenemos que ver eso, no nada más que $18 en contra de $20. Okay. Do they also, and this goes to you, Nancy, are they offered También opportunity for housing? También ofrecen oportunidades para hacienda asequible. Campanita. Anybody in the system, correct. Sí, todos en el sistema. Gracias. Gracias a comisionada Myers. Ahora, comisionada Leak, al escuchar a todos ustedes con respecto a qué es lo que necesitamos hacer, el 14 de febrero de este año, de este año que viene, estoy planeando un viaje a Raleigh con los legisladores. Así es de que podemos decir que vamos a hacer algo de lo que está pasando. Y eso quiere decir que si se necesitan cerrar las escuelas en ese día en particular, que se cierren. Y si los padres de familia quieren venir, también son bienvenidos para pedir y advocar por un aumento de salario para los maestros. Así es de que si ustedes dicen vamos a hacer algo, entonces dejen de hablar y háganlo. Amén. Les quiero agradecer a nuestros colegas por estar aquí, por la información y las diapositivas. Y estamos escuchando los comentarios. Gracias por todas las preguntas y las respuestas y el espíritu de la mayoría de las preguntas. Creo que eso es realmente importante en donde estamos el día de hoy y donde estábamos anteriormente en cuanto a esta conversación. Es claramente claro, es totalmente claro que de la única manera en que se pueden lograr estos objetivos es en que trabajemos juntos. Estamos en esto juntos, estamos en el mismo barco juntos. Tenemos el mismo objetivo. Es obvio que el liderazgo importa. Quiero agradecerles al superintendente por venir y trabajar junto, por tener conversaciones difíciles, pero al final del día lo que se necesita hacer es lo que es lo mejor para la comunidad. Eso es lo que es el liderazgo. Sus equipos ejecutivos reflejan eso también, reflejan el curso que han fijado y el liderazgo. Así es de que les quiero agradecer al presidente y al subpresidente de la Junta de estar trabajando con nosotros. Así es de que al avanzar es claro de que tenemos un número limitado de amigos fuera de esta burbuja de escuela del condado de Mecklenburg. Y hasta que esto cambie,
Creo que vamos a tener que crear maneras creativas de ayudar a nuestras familias y a nuestra comunidad. Pero agradezco dónde están nuestras juntas, gracias por el personal y quiero agradecerles por todo lo que han hecho. Ciertamente tenemos trabajo que hacer. Cuando yo empecé a trabajar para esta junta y el momento en donde estamos ahorita, realmente he visto progreso y quiero darles las gracias por su tiempo. Y con esto, creo que ya no tenemos más cosas que decir, así es de que con esto se termina la junta. Todos en favor digan yo. Gracias, se cierra la junta. Buenas tardes a todos.